Cuando llegó el primer ser humano a Europa, el continente contaba con una fauna absolutamente rica. Hace 1,5 millones de años, el continente era muy distinto al actual. Era una zona más cálida, más boscosa, con muchas sabanas, arboladas en muchas regiones y habitada por una megafauna espectacular. Dentro de los animales encontramos al Mammuthus meridionalis, Stephanorinus etruscus, varias especies de osos, el Homotherium, las panteras, manadas de caballos salvajes, diversas especies de ciervos gigantes, los ancestros de los bueyes europeos, uros y bisontes. Vamos a ver una por una de estas especies y a compararlas con sus líneas evolutivas posteriores. Pero antes es importante entender cómo estaba conformado el continente europeo en esta época. Esta época en la que las primeras especies humanas iban llegando al continente. Dependiendo de los ciclos climáticos, gran parte del continente estaba cubierta por paisajes que hoy en día asociaríamos más a la zona del Mediterráneo, el Cáucaso o incluso algunas regiones más templadas de Asia. Habían bosques templados extensos, en gran parte de Europa crecían robles, hayas primitivas, olmos, fresnos, avellanos. Dentro de las coníferas habían pinos, abetos, píceas, especialmente en las zonas más frías y montañosas. Una imagen muy realista de toda la zona europea en esta época sería la de praderas abiertas, grupos dispersos de árboles, ríos y humedales, algo parecido a la zona del África Oriental de la actualidad. En el sur de Europa estaban los matorrales mediterráneos. Habían enebros, lentiscos, arbustos resistentes a la sequía y plantas aromáticas primitivas. Los grandes ríos europeos estaban rodeados por carrizos, juncos, sauces y álamos. Los humedales eran mucho más abundantes que hoy. Dentro de las plantas con flores, las angiospermas ya dominaban la mayoría de los ecosistemas. Hace 1,5 millones de años, muchas familias vegetales actuales ya existían. Las tundras extensas que asociamos al mamut lanudo son mucho más características de los periodos glaciares posteriores. Cuando llegaron los primeros Homo, buena parte de Europa era verde, boscosa, húmeda y relativamente templada. Cuando llegaron las primeras especies humanas a Europa hace 1,5 millones de años, los continentes ya tenían una geología muy parecida a la actual. Los Alpes ya existían, los Pirineos ya existían, los Cárpatos ya existían y la mayor parte de los yacimientos minerales ya estaban formados. Sílex, cuarzo, cuarcita, hierro, cobre, oro, plata. Europa era geológicamente muy activa. Hace 1,5 millones de años seguían activos volcanes italianos, zonas volcánicas del Mediterráneo y actividad tectónica alpina. Y por esto el paisaje seguía evolucionando. Dentro de las rocas volcánicas en el Mediterráneo había abundancia de basalto, tobas volcánicas y en algunas regiones obsidiana. En las rocas sedimentarias calizas y areniscas. Los bosques europeos estaban llenos de una red subterránea gigantesca de hongos que sostenía los ecosistemas. Hongos micorrízicos. Vivían asociados a las raíces de robles, pinos, abetos y hayas. Setas y cuerpos fructíferos. Hongos descomponedores. Sin ellos, Europa hubiera estado cubierta de montañas de madera muerta. Hoy en día sabemos que los bosques funcionan gracias a las enormes redes de micelio, que son una especie de internet biológico, y los árboles intercambian recursos mediante estas redes. Probablemente los bosques europeos de hace 1,5 millones de años funcionaban de una manera semejante. Los hongos gigantes ya habían desaparecido hace muchísimo tiempo. Vamos a ver a los protistas, que son uno de los grupos más difíciles de imaginar básicamente porque nadie los ve. Pero cuando llegaron los primeros Homo erectus a Europa hace 1,5 millones de años, estaban por todas partes. Amebas, paramecios, euglenas, dinoflagelados, diatomeas y algas microscópicas. Los ríos de Europa estaban llenos de diatomeas y microalgas con esqueletos de sílice. Formaban gran parte de la base de la cadena alimentaria acuática. Un río europeo de hace 1,5 millones de años contenía millones de ellas. Los lagos albergaban algas verdes microscópicas, euglenas, ciliados y amebas, y eran esenciales para los ecosistemas acuáticos. Veamos los mares europeos. El Mediterráneo, el Atlántico y los mares del norte estaban dominados por dinoflagelados y foraminíferos. Los foraminíferos producen pequeñas conchas calcáreas y millones de años después los restos de estas van formando grandes rocas. En el suelo, los bosques europeos estaban repletos de amebas del suelo, flagelados y mixótropos microscópicos. Controlaban las poblaciones bacterianas y reciclaban nutrientes. En los bosques, cada hoja, cada tronco húmedo y cada charco estaba cubierto por comunidades invisibles de protistas. Formaba una parte fundamental de los ciclos biogeoquímicos. Veamos ahora las bacterias, que eran literalmente las verdaderas dueñas de Europa. Cuando Homo erectus llega a Europa, las bacterias ya estaban gobernando el planeta hace más de 3.000 millones de años. En los bosques participaban en el reciclaje de los nutrientes, la descomposición
descomposición y la fertilización natural. En los grandes herbívoros, los mamuts, los rinocerontes y los caballos salvajes, estaban las bacterias intestinales. Sin ellas no podían digerir las hierbas, no podían aprovechar la celulosa y morirían de hambre. Cada mamut era un ecosistema ambulante, repleto de microorganismos. En el estiércol, cada excremento de mamuts, rinocerontes y bisontes era una explosión de vida bacteriana. Y las bacterias devolvían los nutrientes al suelo. En los ríos y en los lagos, los sistemas acuáticos europeos, todos ellos, estaban dominados por las bacterias. Vivían flotando en el agua, sobre las rocas, en el barro y dentro de los organismos. Muchas producían oxígeno indirectamente al participar en sistemas ecológicos. Muchos animales probablemente portaban más células bacterianas que células de su propio organismo. Y las bacterias controlaban procesos fundamentales, como el ciclo del nitrógeno, donde convertían el nitrógeno atmosférico en formas utilizables por las plantas. Sin ellas no habría bosque, praderas ni mamut. En el ciclo del carbono, descomponiendo la materia orgánica. Sin ellas, el planeta estaría cubierto por enormes acumulaciones de cadáveres y restos vegetales. En el ciclo del azufre, participaban en procesos químicos esenciales para los ecosistemas. Nos corremos ahora y vamos a ver a las arqueas, que son probablemente, pobrecitas, el grupo más subestimado de toda la biosfera. Ya estaban en la Tierra también hace más de 3.000 millones de años y en los humedales europeos habían grandes cantidades de arqueas metanógenas, llamadas así porque producen metano, y viviendo en ambientes sin oxígeno, pantanos, sedimentos y ciénagas. Muchos humedales europeos emitían metano gracias a ellas. Ahora, dentro de los grandes herbívoros, los mamuts meridionales, los rinocerontes y otros herbívoros gigantes probablemente albergaban arqueas en sus sistemas digestivos, igual a lo que ocurre hoy con las vacas, con las ovejas y con los elefantes. Estas arqueas ayudaban a procesar la fermentación intestinal. En el océano, hoy sabemos que grandes poblaciones de arqueas viven en los mares. Algunas participan en el ciclo del nitrógeno, en la transformación de compuestos químicos y en la regulación de ecosistemas marinos. Y lo mismo ocurría en los mares del Pleistoceno. Y en los ambientes extremos. Las arqueas son famosas porque suelen sobrevivir en ambientes en los que cualquier otro ser vivo no es capaz de sobrevivir. Por ejemplo, en aguas muy calientes, en ambientes muy ácidos, en lagos salinos y en profundidades oceánicas. Europa no era especialmente extrema, pero las zonas volcánicas mediterráneas seguramente albergaban comunidades arqueanas especializadas. Ahora que ya entendemos el entorno, vamos a lo que nos compete en este video, que son los animales. Vamos a ver uno por uno de los más llamativos. Fotos no tenemos porque la evolución no había dado lugar todavía a las cámaras fotográficas, pero sí tenemos unos muy lindos dibujos para usted. Vamos con el Mammutus meridionalis. Podía superar los 4 metros de altura y las 10 toneladas de peso. Era mucho más grande que el famoso mamut lanudo y vivía en bosques abiertos y praderas. Era una especie primitiva de mamut que vivió aproximadamente entre hace 2,5 millones de años y 800.000 años. Y fue uno de los primeros grandes mamuts de toda Eurasia. Los machos podían alcanzar de 4 metros a 4,5 metros de altura al hombro y pesar de 10 a 12 toneladas. Para tener una comparación mental, el elefante africano actual pesa de 4 a 7 toneladas, el mamut lanudo de 5 a 8 toneladas, el mamut meridional, hasta 12 toneladas. Así que nuestro amigo era una montaña viviente. Vivió en gran parte de España, Francia, Italia, Alemania, Ucrania, Rusia, los Balcanes y el Cáucaso. Y durante mucho tiempo fue uno de los grandes herbívoros dominantes de toda Eurasia. Y aquí está una de las diferencias más importantes con respecto al mamut lanudo, y es que el mamut meridional no era un animal de tundra. Prefería bosques abiertos, sabanas arboladas, praderas templadas y valles fluviales. La Europa que habitaba este mamut era mucho más verde y más cálida que la Europa glacial posterior. ¿De qué se alimentaba nuestro amigo? Consumía grandes cantidades de hierba, ramas, hojas, arbustos y cortezas. Probablemente necesitaba cientos de kilos de vegetación por día. Al igual que los elefantes actuales, modificaba brutalmente el paisaje. Probablemente tenía bastante menos pelo que el mamut lanudo, unas orejas relativamente grandes y un cuerpo más adaptado a climas un poquito más templados. El mamut lanudo iba a evolucionar mucho tiempo después para poder soportar el frío extremo. Un adulto sano tenía pocos depredadores, pero las crías, los más juveniles y los más viejitos, podían ser atacados por los leones europeos, hienas gigantes y los Homotherium, estos dientes de sable. El mamut meridional, como dijimos recién, fue el ancestro de formas posteriores. Una secuencia simplificada sería: número 1, Mammutus meridionalis, número 2, Mammutus trogonteri y número
número 3, Mammuthus primigenius. Y a medida que el clima se fue enfriando, le fue aumentando el pelaje. Le cambiaron los dientes y se adaptaron a las estepas glaciales. ¿Cuál era su importancia ecológica? Era un auténtico ingeniero del ecosistema. Al igual que los elefantes actuales, derribaba árboles, abría claros en los bosques, dispersaba semillas y fertilizaba el suelo. Una sola manada podía transformar kilómetros cuadrados de paisaje. Bueno, basta del mamut meridional, vamos a ver ahora otro animal llamado Stephanorinus etruscus. El Stephanorinus etruscus fue uno de los grandes gigantes de la Europa que encontraron los primeros humanos que iban llegando, y tenemos que entender que si el mamut meridional era el equivalente europeo de un elefante gigante, Stephanorinus etruscus era el equivalente de un enorme rinoceronte de sabana. Y también era una especie de rinoceronte que vivió hace 2,5 millones de años hasta hace 600.000 años atrás, aproximadamente. Durante gran parte del Pleistoceno temprano, fue uno de los grandes herbívoros dominantes de Europa. Podía alcanzar 1,80 a 2 metros de altura hasta el hombro, 3 o 4 metros de longitud y entre 2 o 3 toneladas de peso. Era mucho más grande que cualquier rinoceronte actual y era muy común en la Europa de la época. A diferencia del rinoceronte lanudo posterior, Stephanorinus etruscus prefería también bosques abiertos, sabanas arboladas, praderas húmedas y valles fluviales. Y esto nos vuelve a demostrar que la Europa de esa época era bastante más húmeda, bastante más verde y bastante más templada que la que vino después. Este animal era un ramoneador, consumía hojas, brotes, arbustos, ramas tiernas, más parecido a un gran rinoceronte negro africano que a un gran pastador de estepa. Probablemente tenía un cuerpo muy robusto, patas relativamente largas, 1 o 2 cuernos y poco o ningún pelaje denso. No se parecía al famoso rinoceronte lanudo. Era un animal adaptado a ambientes templados. Los adultos sanos también tenían pocos depredadores. Las principales amenazas eran de los Homotherium, de los grandes leones europeos y de las hienas gigantes. Pero aún así, normalmente lo que atacaban eran crías, o como siempre, los más jovencitos y los más debilitados. También al alimentarse iba abriendo claros en los bosques, mantenía zonas abiertas, dispersaba semillas y modificaba la vegetación. Stephanorinus etruscus fue ancestro de varios rinocerontes europeos posteriores, entre ellos Stephanorinus hemitoecus y Stephanorinus kirchbergensis, y coexistió con otros rinocerontes durante diferentes fases del Pleistoceno. Y ahora nos vamos para los bisontes. Los fósiles más antiguos de bisontes europeos pertenecen a formas primitivas del género bisón, que acababan de expandirse desde Asia hacia Europa. Los paleontólogos suelen hablar de algunas formas tempranas, como el bisón Schwetensaki, un poquito posterior, y los ancestros arcaicos del linaje europeo, pero la evolución exacta sigue siendo objeto de estudio. Estos primeros bisontes eran gigantes, muchos ejemplares superaban los 2 metros hasta el hombro y más o menos 1 tonelada de peso. Algunos podían acercarse incluso al tamaño de los mayores bisontes históricos. Habitaban praderas abiertas, sabanas arboladas y claros forestales. La Europa de hace 1,5 millones de años tenía abundantes espacios abiertos ideales para grandes herbívoros. Eran principalmente pastadores, comían gramíneas, hierbas y vegetación baja. Sus enormes rebaños iban transformando el paisaje y la foto es compartiendo Europa con Mammuthus meridionalis, Stephanorinus etruscus, los caballos salvajes primitivos, grandes ciervos y antílopes euroasiáticos. Era una comunidad de herbívoros comparable a las grandes sabanas africanas. Los adultos también eran muy difíciles de atacar, pero podían ser atacados también por Homotherium, leones europeos primitivos y hienas gigantes. Las crías y los animales debilitados eran especialmente vulnerables. Al desplazarse mantenían praderas abiertas, dispersaban semillas, fertilizaban el suelo y creaban senderos que después utilizaban otros animales. Vamos a ver a los uros. ¿Qué bóvidos había en Europa hace 1,5 millones de años? Estaba habitada por bóvidos primitivos pertenecientes a linajes ancestrales de bos, bisón y leptobos. Y uno de los más característicos era justamente leptobos, un género de grandes bóvidos que habitó Europa durante el Pleistoceno temprano. Muchos paleontólogos consideran que formas como leptobos representan etapas cercanas al origen posterior de los grandes toros salvajes europeos. Estos animales ya eran una bestialidad, 1,5 metros al hombro, casi 1,8, entre 500 y 1000 kilos o más, aunque generalmente eran más esbeltos que los uros posteriores. Consumían gramíneas, brotes, hojas, vegetación de pradera y bosques abiertos. Vivían en ambientes muy similares a los que posteriormente ocuparían los uros. Sus depredadores, el Homotherium, los leones europeos y las hienas gigantes. Y los individuos jóvenes, como siempre, eran los más vulnerables. Ahora, el uro particularmente, ¿cómo era el uro cuando apareció? Mucho después surgiría el verdadero Bos primigenium. Ese ya podía llegar hasta los 2 metros de altura al hombro y superar la tonelada de peso. Los machos tenían enormes cuernos curvados y eran muy famosos por su agresividad.
y de él descienden todas las vacas domésticas actuales. Los bueyes salvajes, el más importante, Leptobos, apareció en Eurasia antes que los uros y ocupaba nichos ecológicos semejantes. Probablemente tenía un cuerpo más esbelto, unas patas relativamente largas, cuernos moderados y una gran capacidad para poder moverse entre los bosques y las praderas. Estos bóvidos convivían con los Mammutus meridionalis, con Stephanorinus etruscus, con los caballos salvajes primitivos, los ciervos, los bisontes tempranos. Mucho más tarde aparecería Aurochs, que sería más grande, más musculoso, con enormes cuernos curvados, uno de los animales más impresionantes de la Europa prehistórica. Los bueyes salvajes de aquella época no eran estrictamente uros todavía, pero ya representaban una parte fundamental de los grandes herbívoros que dominaban los ecosistemas europeos. Vamos a ver ahora los ciervos gigantes. Europa estaba habitada por varios cérvidos primitivos. Uno de los más importantes era Eucladoceros, considerado uno de los ciervos más espectaculares del Pleistoceno temprano. Eucladoceros podía alcanzar más de 2 metros al hombro y varios cientos de kilos. Era mucho más grande que la mayoría de los ciervos actuales. Y esta es la parte en la que se vuelve muy interesante. Sus astas podían presentar numerosísimas ramificaciones, un aspecto extremadamente complejo y hasta una docena de puntas o incluso más. Parecían auténticos árboles creciendo sobre la cabeza. Algunos paleontólogos lo llaman el ciervo de las 1000 puntas, el verdadero cornudo. Vivían en bosques abiertos, sabanas arboladas, valles fluviales y praderas templadas. Como sabemos, la Europa de ese momento era mucho más verde que la Europa de la futura glaciación, así que consumía hojas, brotes, arbustos y hierbas. Además de todo esto, compartía el territorio con algunos de los depredadores más temibles del momento: el Homotherium, la pantera Gombazoegensis, los leones europeos primitivos y las hienas gigantes. Como siempre, los más débiles, los más chiquitos y los más grandes, o los que estaban heridos. Vamos a ver ahora a los caballos salvajes, que eran muy distintos a los caballos domésticos actuales, pero ya resultaban reconocibles con la figura que uno tiene en mente de un caballo. Y probablemente fueron uno de los animales con los que los Homo erectus recién llegaditos más convivían, los que más veían. En aquella época, Europa estaba habitada por diversas especies primitivas del género Equus. Los paleontólogos suelen identificar formas tempranas como Equus tenonis, que fue uno de los caballos más característicos de la Europa del Pleistoceno temprano. Y no eran ponis pequeños. Muchos ejemplares alcanzaban el 1,5 metros al hombro y entre 300 y 500 kilos de peso. Eran animales robustos y veloces. Preferían praderas abiertas, sabanas arboladas, llanuras fluviales. Eran pastadores especializados y consumían preferentemente gramínea y vegetación baja. Sus dientes ya estaban adaptados a dietas ricas en pasto abrasivo. Su principal defensa era la huida, el escape. Vivían en grupos y dependían de la velocidad, de la resistencia y de la vigilancia colectiva. Exactamente igual que muchos equidos actuales. Y eran una presa fundamental, ideal para los grandes carnívoros europeos. ¿Cuáles eran sus enemigos? El Homotherium, enemigo de todos, la pantera Gombazoegensis, los leones europeos primitivos y las hienas gigantes. Las manadas estaban en vigilancia constante. ¿Se parecían a los caballos modernos, sí o no? Tenían cabeza alargada, patas largas, cuerpo atlético, pero algunas poblaciones eran más robustas y primitivas. Probablemente recordaban más a los caballos salvajes de Asia o a los caballos de Przewalski que a los caballos deportivos modernos. También eran grandes modeladores del paisaje. Al pastar mantenían las praderas abiertas, reducían el avance de los arbustos, dispersaban las semillas y fertilizaban el suelo. Junto con los mamuts y los rinocerontes, ayudaban a evitar que Europa se convirtiera totalmente en un bosque. Vamos a ver ahora a la pantera Leofossilis, mucho más grande que los leones actuales. Fue probablemente el depredador más impresionante que podía encontrarse un Homo erectus en la Europa de hace 1,5 millones de años. Aunque solemos llamarlo león de las cavernas primitivo, en realidad era algo mucho más espectacular. Un león gigante que era el origen de los grandes leones europeos posteriores. Pantera Leofossilis apareció aproximadamente hace entre 700 y 600 mil años. Así que ahí hay un detalle importante. Hace 1,5 millones de años todavía no existía Leofossilis y los primeros Homo erectus europeos convivieron con felinos más grandes, predecesores de este león. Pero ¿por qué la mencionamos entonces? Porque Pantera Leofossilis representa muy bien el tipo de depredador que iba a dominar Europa durante gran parte del Pleistoceno. Era enorme, los machos podían alcanzar 250 kilos, en algunos casos
casos llegaban hasta 350. Vamos a ver la comparación. El león africano actual de 150 a 250 kilos aproximadamente, ¿no? La pantera Leo fossilis hasta 350 kilos. Fue uno de los felinos más grandes de la historia europea. Su territorio cubría prácticamente todo el continente, pero a diferencia del león actual no habitaba específicamente en sabanas, podía vivir en bosques abiertos, praderas, estepas y zonas montañosas. Era extremadamente adaptable, cazaba algunos de los animales más impresionantes del continente, cazaba mamuts, cazaba rinocerontes, cazaba caballos, cazaba ciervos, bisontes y bóvidos. Era un especialista en megafauna, y hay evidencia de que algunos leones pleistocénicos tenían comportamiento social. La secuencia evolutiva simplificada sería: primero los grandes felinos ancestrales del Pleistoceno temprano, luego la pantera Leo fossilis, luego la pantera Spelaea, que era el león de las cavernas clásico, y luego los linajes relacionados con los leones modernos. El famoso león de las cavernas, que aparece en el arte paleolítico después, desciende de estos leones gigantes tempranos. Lo más impresionante, hoy cuando pensamos en leones pensamos en África, pero durante gran parte del Pleistoceno, Europa tuvo leones y no precisamente leones pequeños. Eran animales capaces de rivalizar y superar a los leones africanos actuales. Vamos a ver ahora el jaguar europeo, la Panthera gombasuensis, conocida informalmente como jaguar europeo. Es uno de los animales más fascinantes y menos conocidos de la prehistoria europea. Vivió desde hace 2 millones de años hasta hace unos 300.000 años, totalmente presente cuando el ser humano empieza a llegar a Europa, y hay un debate científico para ver si realmente eran jaguares o no. Algunos investigadores lo consideran una forma antigua de jaguar, mientras que otros piensan que era una especie muy cercana, un linaje hermano del jaguar moderno. Por eso suele llamarse jaguar europeo, aunque no fuera idéntico al actual. Tenía entre 100 y 180 kilos, algunos machos llegaban a más, y muchos ejemplares eran comparables con los jaguares más grandes de Sudamérica. A diferencia de los leones, que suelen asociarse a espacios más abiertos, el jaguar europeo probablemente prefería bosques abiertos, zonas ribereñas, áreas con cobertura vegetal y paisajes mixtos, bosque-pradera. Era un cazador de emboscada. Un traicionero. Poseía una mandíbula extremadamente fuerte, dientes robustos y mucha fuerza muscular. Una de las mordidas más fuertes entre todos los felinos. ¿Y qué cazaba? Y lo que tenía ahí: caballos salvajes, ciervos, bóvidos primitivos, jóvenes de rinoceronte, crías de mamut y animales medianos y grandes. ¿Cómo caza un jaguar? Con acecho silencioso, aproximación a corta distancia, un ataque explosivo y una mordida extremadamente potente. No perseguía a la presa por kilómetros como haría por ejemplo un lobo. Atacaba por sorpresa, mataba por sorpresa. ¿Y cómo era su ecosistema? Bosques abiertos de robles y coníferas, grandes ríos sin alterar, mamuts meridionales avanzando lentamente, rinocerontes etruscos alimentándose, manadas de caballos salvajes y entre las sombras una Panthera gombasuensis observando, inerte, invisible, esperando. A medida que el clima europeo se volvió más frío y variable durante el Pleistoceno, cambiaron los ecosistemas, cambiaron las presas y aparecieron nuevos competidores. Más tarde Europa iba a ser dominada por la pantera Spelaea, por lobos, por hienas y otros grandes carnívoros adaptados a ambientes más fríos. Llegó el momento de nuestro queridísimo amigo el señor Homotherium, dientes de sable. Fue probablemente uno de los depredadores más impresionantes que encontró el ser humano cuando llegó a Europa, pero en contra de lo que cuentan muchas películas, no era exactamente como el famoso Milodón americano. De hecho, el Homotherium era todavía más extraño. Sí, era un gran felino con dientes de sable. En este caso, el Homotherium vivió en Europa, pero también en Asia, en América y en África. Y sí, tenía dientes de sable, enormes caninos superiores. Pero acá está la diferencia. El Smilodon tenía caninos muy largos y muy finos. En cambio, el Homotherium, caninos más cortos, más anchos y con bordes aserrados. Eran literalmente 2 cuchillos de carne. Podía alcanzar los 250 kilos de peso y más de 1 metro de altura hasta el hombro. Su aspecto era bastante extraño, como están viendo en las imágenes. No parecía un león, tenía patas delanteras muy largas, patas traseras relativamente cortas, la espalda inclinada y un cuello extremadamente fuerte. Recuerda más a una mezcla entre león, hiena, oso que a un felino. Vivía en praderas abiertas, sabanas arboladas y bosques abiertos. Y le gustaban los espacios donde podía detectar grandes presas. Estaba también especializado en la megafauna. Podía atacar caballos salvajes,
ciervos gigantes, bisontes primitivos. Algunos estudios sugieren que incluso pudo especializarse en elefantes jóvenes. No utilizaba los colmillos para perforar los huesos. Lo que hacía probablemente era primero derribar a la presa, sujetar el cuerpo con las patas delanteras, empezar a generar cortes en la garganta y en los tejidos blandos, y entonces la víctima iba a morir por una hemorragia masiva. Era un especialista en matar animales enormes. ¿Era el rey de Europa? Probablemente compartía la cima de la cadena alimenticia con los grandes leones primitivos, los jaguares e incluso con las hienas gigantes. Casi ningún animal se animaba a enfrentarlo, casi ningún animal podía enfrentarlo directamente. Y otra de las razones de su éxito fue que soportaba climas bastante variados. Vivió durante múltiples ciclos climáticos y sobrevivió a cambios que hicieron desaparecer a muchas otras especies. Y llegó el momento de las hienas, vacías, hienas. Era mucho más impresionante y peligroso de lo que nos estamos imaginando. Cuando pensamos en hienas, normalmente nos imaginamos a las hienas manchadas africanas actuales, pero la Europa del Pleistoceno temprano albergó varias especies de hienas y algunas de ellas gigantes. Una de las más importantes era Pachycrocuta brevirostris, la famosa hiena gigante de cara corta. Probablemente fue uno de los mayores carroñeros que han existido. Podía alcanzar de 90 a 110 centímetros al hombro y 110 a 150 kilos de peso. Algunos ejemplares quizá más. Para comparar, la hiena manchada actual 50 a 80 kilos. Pachycrocuta hasta el doble de pesada. Era como ver una hiena pero sobredimensionada. Y esa era su verdadera arma. Tenía un cráneo masivo, una mandíbula extremadamente poderosa y dientes capaces de triturar huesos enormes. Podía romper los fémures de los caballos, los huesos de los ciervos y las costillas de los grandes herbívoros de ese momento. Pocas especies podían aprovechar cadáveres con tanta eficiencia. Ahora, era totalmente cazadora, totalmente carroñera o viceversa. Siempre se pensó que era principalmente carroñera, pero hoy se cree que hacía las dos cosas, que también cazaba. Es probable que le robara las presas a otros depredadores, que aprovechara los cadáveres y que cazara animales más vulnerables, pero parece haber sido menos especializada en la persecución que la hiena moderna, que la hiena actual. Sí sabemos que solía competir con Homotherium y con Panthera gombazoensis por los mismos cadáveres. Ahora, tenía una relación muy especial con los primeros seres humanos, específicamente con los Homo erectus, porque fueron uno de los competidores más importantes que tuvo el Homo erectus en Europa. ¿Y por qué? Porque los dos buscaban lo mismo, tanto las hienas como el Homo erectus buscaban cadáveres frescos, o sea recientes, buscaban huesos con médula y restos abandonados por grandes depredadores. Muchas veces una carcasa encontrada por un Homo erectus podía atraer rápidamente a las hienas y en un enfrentamiento directo humano-hiena tenía muy poca posibilidad de contar el cuento. ¿Cómo eran las cuevas de las hienas? Mufasa. Arrastraban los huesos hasta sus refugios y gracias a eso, hoy los paleontólogos encuentran cuevas llenas de cráneos, costillas, mandíbulas, restos de caballos, ciervos, rinocerontes. O sea que gracias a estas hienas tenemos unos archivos fósiles impresionantes. Mufasa. Estas hienas gigantes no eran unas simples limpiadoras, era una parte fundamental del ecosistema. Tenemos a los mamuts y a los rinocerontes modelando el paisaje y las hienas reciclando enormes cantidades de biomasa y evitando que los cadáveres se vayan acumulando. Entramos ya en el último tipo animal de este hermoso video que les estoy trayendo. Vamos a ver a los osos. Los osos de la Europa hace 1,5 millones de años eran muy distintos a la imagen que solemos tener de ellos. De hecho, cuando llegó el primer Homo erectus a Europa, el famoso oso de las cavernas todavía ni siquiera existía. Uno de los más importantes era Ursus etruscus, el llamado oso etrusco. Fue probablemente el gran oso dominante de Europa durante buena parte del Pleistoceno temprano. Era un animal grande, no tan gigantesco como sus descendientes, pero grande. Los machos podían tener entre 150 y 300 kilogramos y era comparable a muchos osos pardos modernos. Lo fascinante es que Ursus etruscus parece estar muy cerca del origen de varios osos posteriores, Cave Bear y Brown Bear. Es decir, que era una especie ancestral muy importante dentro de la historia evolutiva de los osos europeos y donde vivía en bosques templados, en valles fluviales, en zonas montañosas, en paisajes mixtos de bosque y pradera. La Europa de ese momento ofrecía un abundante alimento vegetal, era omnívoro, consumía frutos, raíces, bayas, insectos, pequeños vertebrados y carroña. Y probablemente también invernaba. Ya en ese entonces los inviernos europeos podían ser muy duros, especialmente durante las etapas más frías
del Pleistoceno, pero no era el mayor oso de Europa. Mucho después aparecería Cape Bear, que podía superar 500 kilos, incluso llegar a 1 tonelada en algunos ejemplares, y más tarde existirían también enormes osos pardos pleistocénicos. Cuando pensamos en la Europa de los primeros humanos, solemos imaginarnos una lucha entre Homo erectus y algún felino gigante de por ahí, pero los osos fueron igual de importantes que esos felinos gigantes de por ahí. Un oso podía apropiarse de un cadáver, ocupar los refugios naturales, competir por los recursos e incluso significar una amenaza directa para los grupos de humanos. Así que cuando los primeros Homo llegaron a Europa, no solamente se encontraron con mamuts, rinocerontes y dientes de sable, también había grandes osos ancestrales, precursores de los osos que iban a dominar después los bosques europeos durante cientos de miles de años más. Y hasta aquí este video, espero que les haya gustado y hayan aprendido un poquito sobre estos animales maravillosos que habitaban Europa cuando comenzaron a llegar los primeros humanos. Realmente pienso que la diversidad biológica no va a dejar de sorprendernos nunca, porque siempre vamos a ir encontrando nuevas ramificaciones evolutivas y nuevos territorios donde habitaban, habitan y van a habitar esas mismas especies biológicas. Acuérdate que todos los miércoles vamos a estar subiendo un video de ciencia, biología, medicina, así que si te interesan estos temas, suscríbete, revienta el canal con me gusta y compartíselo a todo el mundo para que seamos escogidos por la selección natural. Nos vemos en el próximo video. Mufasa.